Hola familia Christ Fellowship, qué rico que nos acompañen. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes. Ojalá que edifique sus vidas y les traiga esperanza. Queremos animarlos para compartir este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarlos a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio, para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Jesús. Y esto lo puedes hacer fácilmente dirigiéndote a cfmiami.es/dar. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y para tu familia. Bendiciones. Mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Qué hermosa alabanza. Si tú puedes declarar eso en el día de hoy, ¿por qué no le da un fuerte aplauso al Señor ahí donde te encuentras? Gloria a Dios. Bueno, bendiciones y bienvenidos. Mi nombre es José Peña y yo formo parte del equipo de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Y en el día de hoy vamos a continuar nuestra serie en la cual le hemos titulado Deambulando en el pecado. Y hoy vamos a tratar el tema y vamos a aprender lo que significa probar a Dios. Vamos a estar mirando el libro de Números, capítulo 21, y vamos a mirar cómo el pueblo de Israel prueba a Dios. Así que si tienes tu Biblia, puedes seguirnos ahí en la Biblia, y si no, puedes mirar las pantallas donde van a estar saliendo los versículos. Leemos en Números capítulo 21, versículos 4 y 5, y dice: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo ¿qué dice, iglesia? El pueblo dice, impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento donde se encuentran. Permítame comenzar compartiéndoles de que a mí me gustan los deportes y soy muy competitivo. ¿Cuántos de ustedes son competitivos ahí donde se encuentran? Vamos, enseñen las manos. ¿Cuántos son competitivos? Bueno, yo soy aún más. A mí me encanta competir y me encanta ganar. Es más, nosotros hicimos un evento en la sede del Doral, donde yo pastoreo. Hicimos un evento el año pasado en un parque, donde invitamos la iglesia a llegar ahí, a ese lugar, a ese parque. Tuvimos comida, tuvimos actividades y tuvimos juegos. Y yo participé en el juego de alando la cuerda o alando la soga. Y me imagino que usted conoce ese juego porque tiene que ver con dos equipos donde cada uno ala, ¿verdad?, para ver quién tiene más fuerza, y estamos alando. Ahora, quiero confesarle, porque aunque yo estaba, el equipo que estaba contrario a nosotros son de nuestra iglesia. El equipo son personas que yo conozco, son personas que yo he pastoreado y quizás también he dado consejería. Todavía aún no importaba, lo que yo quería era ganar. Así es. Y ese no es mi mejor perfil ahí, pero no importa, porque todo tiene que ver y el objetivo tiene que ver con la competencia. Por eso es que cuando yo veo programas de televisión que promueven competencia, juegos, me gustaría ir a visitar ese programa. Uno de los programas que me gustaría visitar es el programa y juego que se llama El piso es lava. Yo no sé cuántos de ustedes han podido mirar ese programa, pero lo que me encanta de ese programa primeramente es que es muy divertido, ¿verdad? Estos equipos tienen que pasar por un sinnúmero de obstáculos en un cuarto que está lleno de 80,000 galones de sustancias rebalosas que simulan lo que es la lava caliente. Ahora, tienen que pasar de un lado a otro para entonces poder tener
la victoria. Pero oigan bien, la clave es que todavía aún cuando estén pasando por estos obstáculos, ellos tienen que, deben de tomar su tiempo y ser pacientes. Diga conmigo, ser pacientes. Una vez más, como quien lo cree, diga ser pacientes. ¿Para qué? Para poder tomar la decisión correcta en el momento correcto y poder cruzar a la victoria. Ahora, permítame traer todo esto, esta ilustración, este juego, a nuestra enseñanza en el día de hoy, porque de la misma manera que estos participantes tienen que pasar por obstáculos para poder ganar, pero al mismo tiempo tienen que controlar su impaciencia para poder tomar las decisiones correctas y poder entonces ganar y no ser eliminados. De una misma manera o de manera similar, nosotros en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones. Y hay cosas y circunstancias que suceden en nuestras vidas donde nosotros tenemos que esperar, donde nosotros tenemos que no sabemos qué va a suceder, donde hay incertidumbre. Y es en ese momento donde nosotros tenemos que ejercitar y tratar de no impacientarnos, de tomar control de nuestra impaciencia y confiar en Dios para entonces poder tomar la decisión correcta y no tener consecuencias negativas. Y de eso se trata la idea principal en el día de hoy que quiero compartir con nosotros. Así que la idea principal es la impaciencia, falta de confianza en Dios al actuar y decidir sin esperar en Él, puede tener consecuencias negativas. Y a lo mejor sea donde tú te encuentras en el día de hoy. A lo mejor estés en una situación donde hay espera, donde estás esperando un cambio de tus hijos, estás esperando un cambio en tu matrimonio, se ha alargado un lapso de tiempo para recibir tu sanidad o saber qué va a suceder. Pueden ser tantas cosas y la pregunta que quizás te haces en el día de hoy es: ¿cómo puede la impaciencia llevarme a un lugar de peligro? Y también, ¿de qué manera la impaciencia puede poner a prueba a Dios? Y es exactamente lo que vamos a estudiar en el día de hoy a través del libro de Números capítulo 21. Tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes. Y si están tomando nota, quiero responder a la primera pregunta y el primer punto. Escriba: la impaciencia puede llevarnos a un lugar peligroso. Fíjense lo que dice el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Dice: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se ¿qué? Una vez más, el pueblo se impacienció por causa del viaje. Quiero que nos detengamos aquí por un momento porque quiero dar un poco hacia atrás. El pastor Alonso la semana pasada nos estuvo enseñando en referente a la rebelión de Coré. Coré, quien era familiar, era el primo de Moisés y de Aarón, se había rebelado contra Moisés y Aarón. Y a causa de esto, de esta decisión que hizo Coré, Dios tuvo que traer juicio. Muchas personas murieron y Dios trajo juicio por causa de esa desobediencia. Ahora, después de este evento y esa experiencia, el pueblo de Dios continúa caminando en el desierto. El pueblo de Dios continúa en su jornada en camino a la tierra prometida. Y cuando están caminando, de acuerdo a la escritura en Números 20, Moisés manda a varias personas de él, y lo manda a Edom, a la tierra de Edom, y a la persona encargada ahí que era Edom, y le dice que si ellos pueden pasar por su territorio, en una manera pacífica. Bueno, ¿qué pasa? Que
Edom, cuando recibe esa petición, rechaza la petición. No le permite al pueblo de Israel pasar en el cual era el camino más corto que ellos tenían para escoger. Y sin embargo no pudieron pasar por ahí. Bueno, ahora entonces tienen que pasar alrededor de Edom, donde el camino se le hace mucho más largo. Recuerden que esto eran millones de personas que estaban caminando en el desierto e iban a pasar por este territorio. Pero miren lo que entonces sucede cuando la trayectoria del plan que ellos tenían no ocurre. Fíjense lo que dice el versículo 4 y 5. Dice, partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Fíjense, esta escritura que acabamos de leer implica y nos deja saber la circunstancia y lo que ellos enfrentaron en el viaje. Ellos habían enfrentado, obviamente, o habían estado deambulando en el desierto ya por mucho tiempo. Había ya sido 40 años que ellos estaban en el desierto, donde tenían que armar carpa, desarmar carpa, tenían que coger sus familiares y seguir caminando en el desierto. Y me imagino que era una situación muy difícil. Ellos también tuvieron conflictos con otras naciones durante el transcurso de su viaje. Y uno de los últimos conflictos que nosotros podemos ver es en el mismo capítulo 21, en el versículo 1 y 2, donde habla que los cananeos tomaron en prisión a muchos de los israelitas. Y sin embargo, en ese momento, cuando el pueblo de Israel clama a Dios por misericordia, Dios le da a ellos la victoria en ese momento. Ellos también pasaron por circunstancias difíciles donde habían enfrentado necesidad y falta de comida y agua. Pero no significa de que Dios no le estaba proveyendo. Donde quiera que ellos iban, Dios le proveía agua, sea a través de una roca, o le proveía a ellos el maná que venía del cielo. Ellos siempre Dios le proveyó. ¿Sabe? El problema era de que no era lo suficientemente rápido para ellos, para satisfacer sus necesidades, para salir lo más rápido posible del desierto, ¿verdad? No era lo suficientemente rápido y no era la manera en la cual ellos querían. Ellos querían la manera más rápida, quizás pasar por Edom, ¿verdad? Hubiese sido la manera más rápida, pero no se dio de esa manera. Y entonces lo que comienza a suceder es que ellos se comienzan a impacientar. Y ellos entonces, los israelitas, se encuentran en un lugar peligroso. Eso no es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos en un momento, obviamente, de incertidumbre, donde las cosas no salen de acuerdo a la manera, donde queremos salir del problema ya, sea con un hijo y estamos esperando el cambio, sea en el matrimonio, donde en el cónyuge estamos esperando de que cambie y nada sucede y pasamos por diversos problemas y tribulaciones, quizás esperando un resultado de algo físico en el cual se ha presentado en el cuerpo de algunos. Todas estas cosas pueden suceder y mientras más tiempo pasa, más impaciente muchas veces nosotros nos ponemos. El problema es, mis queridos hermanos, es que a causa de esa impaciencia nosotros podemos llegar igual como el pueblo de Israel y encontrarnos en un lugar peligroso. Y déjeme decirle lo que significa la impaciencia. La impaciencia suele surgir con las personas, cuando la persona se siente frustrada o descontenta con sus circunstancias y perciben que su necesidad no están siendo satisfecha lo suficientemente rápido. ¿Alguna vez te has encontrado en ese momento
donde te encuentras frustrado, donde te encuentras descontento por la temporada en la vida que tú te encuentras? ¿Alguna vez te has encontrado en ese lugar, verdad? Donde no te encuentras contento en tu matrimonio, no te encuentras contento en tu trabajo, no te encuentras contento con tu propia vida, con lo que está sucediendo en tu vida, no estás satisfecho, ¿verdad? Eso trae obviamente la impaciencia. Y nos puede poner a nosotros en un lugar muy, muy oscuro. Y este es el problema de la impaciencia. Escriba esto como punto número 2. Y es que la impaciencia nos puede llevar a poner a prueba a Dios. Y esto es lo más grave que puede suceder. Fíjense lo que la Escritura nos deja saber, porque el comentario más verídico que podamos usar es la misma Biblia. Y en el Salmo 78, versículo 17, habla y nos da luz de lo que está pasando exactamente en el momento de Números capítulo 21, mientras está pasando el pueblo de Israel. Y dice: pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones, ¿qué hicieron? Tentaron a Dios. Fíjese, este pasaje nos describe cómo el pueblo de Israel continúa pecando contra Dios, continúa rebelándose contra Dios, rebelándose en el desierto contra Dios. Y fue, en vez de ello, obviamente, a caminar y confiar en Dios, estaban impacientes por el viaje, estaban impacientes por todo lo que estaba sucediendo a través de este viaje. Y esta fue la 8ª vez de que el pueblo se negaba o estaba impaciente delante de Dios por causa de su impaciencia. Ellos estaban renegando, estaban tentando a Dios por causa de su impaciencia. La 8ª vez. Y ellos tentaron a Dios. Esta tentación tuvo que ver con tentar a Moisés, tuvo que ver con tentar a Dios y tuvo que ver con la provisión de Dios. Pero al final del día, en verdad era tentando a Dios. No importa Moisés y no importa lo que hubiesen hablado de la provisión. Siempre estaban hablando era de Dios. Y esta palabra tentar tiene que ver igual que es la palabra probar y significa o tiene que ver con el Señor, o tiene que ver cuando el Señor implica cuestionar o desafiar su autoridad. Lo que ellos estaban haciendo era cuestionando a Dios. Estaban desafiando la autoridad de Dios. Y esto es importante para que vea cómo ellos estaban en contra. Y esto va en contra de una actitud humilde delante del Señor. Cuando estamos en ese desafío, cuando estamos cuestionando a Dios y estamos cuestionando su autoridad, estamos prácticamente desafiando a Dios. Y mire entonces lo que sucede en el capítulo 21, versículos 4 al 5 de Números. Cuando ellos hacen esto, dice: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y fíjense, y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos el alimento tan miserable. Si se da cuenta, el pueblo de Israel se había enfocado más en lo que estaba alrededor sucediendo, lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, que la bendición que ellos habían obtenido. Y eso era lo que estaba pasando en ellos. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros mismos. Nosotros estamos tan enfocados en el problema, en la circunstancia que está pasando alrededor nuestro, que se nos olvida contar las bendiciones que ya Dios hace y estaba haciendo. Y eso era exactamente lo que sucede. Y esto es un gran problema. Y la razón por la cual la impaciencia y probar a Dios es un gran problema, escriba esto como letra A, es porque poner a prueba implica que queremos que Dios se pruebe a sí mismo.
Fíjense lo que dice nuevamente el Salmo 78, versículo 17 al 19. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en su corazón, ¿qué hicieron? Tentaron a Dios. Dice, pidiendo comida a su gusto, dice, hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Fíjense lo que está sucediendo. Ellos, en vez de arrepentirse ante Dios, en vez de venir con una actitud de humildad ante la presencia del Señor, la Escritura dice que tentaron a Dios, probaron al Señor. Y lo que la Escritura nos deja saber, que probaron al pedirle. Yo quiero que nos detengamos aquí porque esta palabra pedir, pedirle, no es la que quizás nosotros pensamos o la que quizás no viene a nuestra mente. No fue de que ellos pidieron a Dios. Lo que quiere decir la Escritura y lo que significa esa palabra es que demandaron de Dios. Ellos exigieron de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando una persona recibe. Creemos que una persona que le damos y le damos y le damos. En el momento que uno dice que no, en un momento que uno diga que no, inmediatamente pensamos de que tenemos el derecho de tener lo que hemos pedido. Y entonces demandamos, exigimos, creemos que todo está alrededor de nosotros, que no merecemos las cosas. Y Dios, déjeme decirle, fue muy bueno, pero no significa de que Dios le proveyó a ellos, pero no significa de que ellos tenían esa autoridad para demandar de Dios. Por eso en nuestras oraciones Dios no contesta todas nuestras oraciones. Porque si Dios contestara toda la oración y nos diera todas las respuestas a nuestras oraciones, ¿qué pasa cuando Él diga que no? Es lo mismo que cuando un padre le da todo a un hijo, todo a un hijo, y cuando usted le dice que no en un momento, el hijo entonces se rebela en contra y demanda de que eso sea hecho o dado a él. Igualmente sucedió con el pueblo de Israel. Y otra palabra que también es importante cuando se habla de pedir, que está en el significado, es que provocaron a Dios. Ellos provocaron a Dios. Esto es como cuando alguien te provoca a una pelea, por decir algo. Que tú no quieres pelear, no quiere luchar, pero sin embargo alguien te sigue provocando y te sigue cucando y te sigue diciendo y tratando de tocarte el botón. Y le explico esto para que tengamos una idea de lo que ellos estaban haciendo. No era que el pueblo de Israel se había arrodillado y se había humillado al Señor y pedirle al Señor de que le cambiara el menú o de que le diera aliento o cualquier otra cosa, como hicieron en el capítulo 21, en el versículo 1 y 2, donde le pidieron a Dios en humillación que Dios los rescatara de los cananeos. Esta no fue la misma actitud. Ellos estaban demandando. Y nos da la idea de que retaron a Dios, cuestionaron la habilidad de Dios y su autoridad para Dios poder llevarlo a ellos a la tierra prometida. Y sin embargo, Dios ya le había dicho de antemano de que eso no debían de haberlo hecho. Porque si nos damos cuenta en Deuteronomio capítulo 6, Dios le había dicho a ellos lo siguiente: no pondrán a prueba al Señor su Dios. Dios había mencionado de que era prohibido de que probaran a Dios de esta manera. En la Biblia, en ningún lado se encuentra de que debemos probar a Dios, con excepción de un capítulo, y es en Malaquías capítulo 3:10. Fíjense lo que dice: traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora ¿a qué? A prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Miren el significado tan importante de esto y cómo Dios no quiere que nosotros nos arraiguemos hacia el dinero, de que el dinero sea lo que nos controle a nosotros, donde el único lugar donde Dios dice que lo prueben es ahí, en nuestros diezmos y ofrenda.
pero después en ningún otro lado. Así que no solamente la impaciencia nos lleva a pedirle a Dios que se muestre, sino que también, escriba esto como letra B, poner a prueba a Dios lleva a la muerte. Miren lo que dice el versículo 6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y muchas gentes de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Miren lo que está sucediendo aquí en esta escritura por causa de la impaciencia. Por causa de la impaciencia, ellos tomaron la decisión en sus propias manos de hacer lo que ellos pensaban que debían de hacer, de deshonrar a Dios y de desobedecer a Dios, y ahora están pagando por las consecuencias. Y creo que todos nosotros sabemos de que hay consecuencias cuando nosotros desobedecemos a Dios. Yo pienso que eso está claro para nosotros. Pero en el momento de las circunstancias, yo pienso de que en el momento donde nosotros estamos esperando y nos estamos poniendo impacientes, como que se nos olvida de que hay consecuencias. De que hay consecuencias, de que hacer o desobedecer a Dios trae en nuestra vida consecuencias, mis queridos hermanos. Y no es hasta que nosotros metemos las patas por la impaciencia, no es hasta que nosotros tomamos una decisión incorrecta, entramos a un divorcio o le hablamos mal a alguien o nos metemos en situaciones financieras porque no supimos esperar o manejar la situación de acuerdo a como Dios dice. No es hasta que eso pasa donde entonces nosotros nos damos cuenta de la impaciencia y la falta de fe que nosotros tuvimos. Y parecemos igual que el pueblo de Israel, porque es solamente ahí donde nosotros entonces venimos ante Dios a pedirle perdón, en vez de haber esperado en Él. Pero el Dios de nosotros es muy misericordioso, y mire lo que entonces sucede y lo que sucede en este próximo texto. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el pueblo sea mordido, la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Vemos aquí un pueblo ahora en el cual está arrepentido, que viene ante Moisés para que interceda por él, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que entienda es que Moisés, en el cual ellos estaban mirándolo como si fuera Dios, Moisés intercede por ellos. Pero lo que quiero que entendamos es que aunque Moisés intercede por ellos, ya había consecuencias catastróficas que habían sucedido. Acuérdense que la Escritura dice que muchos murieron por causa de eso. Por causa de la impaciencia, llegaron a circunstancias catastróficas en sus vidas, y Moisés intercedió, no hay ningún problema. Y no es que Dios no vaya a perdonar, Dios perdona. El justo cae 7 veces y 7 veces el Señor lo perdona. La Escritura habla mucho sobre esto, sobre si tenemos pecado, vamos ante el Señor y Él es justo y fiel para perdonarnos. Todo eso es una verdad. Pero lo que pasa es que muchas veces, aunque el Señor no perdone, las consecuencias están todavía ahí. Hay consecuencias en nuestra vida que continúan todavía aún cuando Dios nos perdona. Y el pueblo de Israel trató de hacer las cosas a su manera, y sin embargo pagaron la consecuencia. Y la única manera que funciona es la manera de Dios.
Iglesia, oye lo que te estoy diciendo. La única manera que funciona es la manera de Dios. Por eso es que Dios quiere, en 1 de Corintios nos dice lo siguiente: ni provoquen al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. La serpiente representa las consecuencias. La serpiente representa las consecuencias de nuestras acciones por causa de nuestra impaciencia, iglesia. Y no debemos de probar al Señor, cuestionar, porque Dios es soberano. Él tiene toda autoridad y ¿sabe qué? Él tiene cuidado de ti. Él sabe por lo que estás pasando y sabe exactamente el dolor, la circunstancia, pero Él sigue siendo fiel. Y la historia del pueblo de Israel debería de ser para nosotros un mensaje de aprendizaje, donde nosotros podemos aprender de este pueblo y de sus errores y de lo que hicieron, para entonces poder caminar junto con Dios y de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios quiere, poder entender de que Dios es soberano, de que Él tiene control de tu vida. Aunque aún parezca que Él se está dilatando, aunque parezca que nada ocurre, aunque parezca incluso que tú no oyes a Dios, Dios está ahí trabajando en esa circunstancia. Dice la palabra: espera en el Señor. Así que una de las cosas que tenemos que entender y es poner nuestra fe en Él, porque Él es que tiene cuidado de nosotros. Y por eso quiero que escriba el punto número 3, y es que Cristo pagó el precio por nuestro pecado. ¿Sabe? No solamente Él nos perdona, sino que también Él restaura nuestra relación con Él. Mire lo que dice la Escritura en Juan 3:16, uno de los versículos más famosos que hay. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es amor, y ese amor incondicional es el amor que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros nos motiva ese amor a acercarnos más a Él. Ahora, en la historia del pueblo de Israel, es algo que nosotros debemos de aprender. Y mire lo que la Biblia habla en respecto a esto. Juan 3:13 dice: nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es la manera de Dios. Y ¿sabe qué? No es complicado. Muchos de nosotros hacemos esto más complicado de lo que es. Pensamos de que Dios necesita nuestra ayuda. Pensamos de que podemos ganarnos el cielo. Pensamos de que las obras que nosotros hacemos son suficientes. Y la realidad es que solo lo que Cristo hizo, Él fue quien ascendió y también vino y murió en la cruz para salvarnos a nosotros, para liberarnos a nosotros, para suplir cualquier necesidad en la cual nosotros podamos tener. Así que, pero de la misma manera, el pueblo de Israel tuvo que mirar a la serpiente de bronce. De esa misma manera nosotros tenemos que mirar a Cristo como la solución para nuestros problemas, para nuestra espera, para nuestra circunstancia de matrimonio con tus hijos. Mirar a Cristo, poner nuestra mirada en Él. Y a lo mejor tú te encuentras en el día de hoy, tú eres creyente, tú conoces al Señor en el día de hoy y estás en un momento de desesperación. Te animo a que mires a Cristo. Te animo a que mires a Él. Él es quien nos dará la salvación. Pero también sé que hay muchos en el día de hoy que han llegado y nunca han tenido una relación con Cristo. Nunca han puesto su fe en el Señor.
Y eso es lo primero que Dios nos llama a nosotros a hacer. Y hoy es el día de salvación y quiero extender esta invitación para ti. Así que todo el mundo con sus ojos cerrados, quiero que repita esta oración a ti que quiere aceptar al Señor como Señor y Salvador. Di conmigo: Señor y Padre, yo vengo ante ti hoy tal como soy. Te pido, oh Dios, Padre, que me ayudes, Padre, a entender, Señor, quién yo soy. Pero todavía aún más, Señor, entiendo quién tú eres, Señor, el Salvador de mi vida. Hoy me entrego a ti y te pido, Señor, que tú te glorifiques en mi vida y que me ayudes a confiar en ti, y que la impaciencia, Señor, cuando se me presente, pueda ir en oración y en súplica ante ti. Gracias, Señor, por tu salvación, en el nombre de Jesús. Quiero orar por la iglesia en este momento. Señor y Padre, gracias por esta palabra, Señor, tuya. Señor, sabemos, Señor, que somos impacientes. Sabemos, Señor Padre, que tratamos muchas veces de hacer las cosas a nuestra propia manera, con nuestras propias fuerzas, nuestros propios esfuerzos. Señor, pero hoy, Señor, te entregamos a ti, Señor, toda aquella cosa, Señor, en el cual hemos estado esperando, Señor, y no ha sido de estorbo, y no ha tentado para estar impaciente. Hoy te la entregamos a ti y confiamos en ti, de que tú eres Dios y suficiente para poder hacer, Señor, todo lo que tú, Señor, vas a hacer en nuestra vida. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice: amén y amén.